Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar sobre el fascismo italiano. Pero, ¿cómo se formó el fascismo? Después de la Gran Guerra entre 1914 y 1918, Italia fue una presa de un gran descontento popular, tanto político como social, en contra del gobierno y de los tratados de paz firmados en aquel entonces, ya que estos no se ajustaron necesariamente a las promesas hechas por los aliados. En los 14 puntos del presidente estadounidense Wilson se les negó a los italianos importantes reivindicaciones territoriales. Entonces, la crisis no fue solamente internacional, sino que al mismo tiempo fue moral, política y económicamente, quedando así el país afectado por el desempleo y la inflación, y una crisis política con gobiernos rápidamente alternantes. En este contexto apareció en 1922 lo que es conocido como el Partido Fascista, organizado por Benito Mussolini, que es quien iba al mando, que aparentemente luchaba por el establecimiento de una república democrática y socialista. Entonces, etimológicamente, ¿qué significa fascismo? Pues bien, la palabra fascismo debe su origen etimológicamente al latín facies, que significa hacha o haz de las escoltas romanas. Es por eso que el símbolo fascista hace referencia al hacha de metal sostenido por varas de madera y representada hacia el Estado fascista. ¿Y cómo fue que Benito Mussolini implementó el fascismo en Italia? Tras dividir una huelga general de obreros en marzo de 1922, 30.000 fascistas realizaron una violenta marcha sobre Roma, mediante la cual lograron que el rey Víctor Manuel III le entregara el gobierno a Mussolini, quien se autoproclamó inmediatamente dictador. Benito Mussolini intentaría entonces revivir la grandeza del antiguo imperio romano a través de una dictadura. Y fue así que precisamente este dictador planteó por primera vez el concepto de totalitarismo, ya que él mismo controlaría todos los aspectos de la vida italiana, puesto que se hizo cargo de los ministerios de guerra de la Fuerza Aérea, de la Marina, del control colonial y de los negocios con el extranjero. Y poco a poco Benito Mussolini fue eliminando los aspectos democráticos de la sociedad italiana, intimidando a opositores y haciendo ajustes constitucionales, al igual que implementando la censura y el culto a su personalidad. Apoyado también por las clases dirigentes, el fascismo se fue imponiendo por medio de la violencia física e ideológica, además del chantaje político. Su fuerza de choque estuvo constituida por la integración de un ejército denominado como camisas negras. Y un paso importante en la consolidación de su poder fue el pacto que se realizó con el Papa Pío XI. Desde la formación de Italia en 1860, la Iglesia Católica había tenido relaciones tensas con el Reino de Italia, y durante 59 años los papas no habían salido de su Palacio del Vaticano, a modo de protesta en contra de los gobiernos italianos. Ganarse a la Iglesia entonces fue una importante jugada para Mussolini, y en 1929 el Pacto de Letrán reconoció al Estado independiente del Vaticano. ¿Cuáles son las características del fascismo italiano? Bien, una de las principales características fue su política expansionista en 1911, donde Italia le arrebató a los turcos el territorio africano de Libia para lanzarse luego a la conquista de nuevos territorios, como Etiopía, que sufrió la ocupación de la Italia fascista entre 1935 y 1941. Al mismo tiempo, apoyó al régimen de Francisco Franco durante la Guerra Civil Española y en 1939 ocuparía también Albania, con la pretensión de hacer resurgir al antiguo imperio romano. Entonces, el fascismo se caracterizó principalmente por 1. Ser un régimen dictatorial. 2. Su oposición y liquidación de los enemigos políticos.
3. La exaltación del Estado sobre los intereses individuales, con su frase de todo en el Estado, todo por el Estado, nada tenido del Estado, nada contra del Estado. 4. El corporativismo, en el cual decía que los sindicatos debían estar también subordinados al Estado, y se prohibieron las huelgas y el cierre de las fábricas. Y por último, el imperialismo colonial.